Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Carmen Molinas Bonilla en su columna El todo y sus partes para hablar hoy de las vestales, las guardianas del fuego sagrado en Roma. Y hoy Carmen nos va a conducir a Roma, a la diosa Vesta, a la diosa del hogar y las divinidades más antiguas, las vestales como uno de los colegios sacerdotales. Muy bienvenida, Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, con este lindo día. Precioso día. Aquí estamos para hablar de la un poco de algunas tan influyentes mujeres, sí, en una época que no tenían ninguna influencia las mujeres, pero está así, de una civilización considerada las más influyentes de la historia, ¿no? Como la civilización romana. Y nos vas a llevar allá por los tiempos lejanos, ¿no? Muy atrás en la historia. Bueno, entonces, hablamos de que Roma, así como Grecia, definieron la historia y las costumbres de buena parte de la humanidad, al extremo que la influencia perdura con fuerza aún en nuestros días, ¿no? No creemos que exista Vesta, la diosa del fuego sagrado en Roma, que era la misma Hestia de Grecia, ¿no? Hasta el nombre se le parece, Vesta, Hestia. Bueno, las deidades del fuego son reminiscencias de épocas mucho más antiguas, en las cuales había pocos fuegos disponibles, no se conocía bien los métodos para lograr el fuego, por lo cual era imprescindible cuidarlo para evitar su extinción. Imagínate lo necesario que era el fuego. Claro. Y claro, como antiguamente los fuegos se encendían alrededor de los asentamientos humanos para dar seguridad, protección, calor, etcétera, a quienes habitaban en su entorno, decidieron en aquella época, en la vida pública, en la antigua Roma, que a pesar de estar limitada a los hombres, como ya desde la época prehistórica la mujer era la que se quedaba en la cueva cuidando el fuego y los hijos, bueno, un poco también siguiendo esa línea, aunque dicen que las vestales provienen de los etruscos, pero bueno, hay muchas hipótesis. Sin embargo, en esa Roma tan, con un término actual, machista, existía ese grupo de mujeres que gozaban de un estatus especial y eran ni más ni menos que las que podían representar en la tierra a la diosa Vesta, o sea, la guardiana del fuego del hogar, el fuego sagrado de Vesta. Claro. Y por eso se llamaban vestales, pero no eran mujeres cualquiera. ¿Qué cualidades debían tener las vestales, Carmen? Bueno, justamente una de las cualidades fundamentales que ellos exigían, y para eso buscaban a las vestales en las familias nobles, las familias patricias, eran que, como eran las guardianas del fuego sagrado y un poco, diríamos, de la fe de la religión romana, porque los romanos creían firmemente en que si el fuego se extinguía era un muy mal presagio para el año, y que además iba a haber una desgracia cercana. Entonces imagínate que ellas venían a tener el nivel de las sacerdotisas, cuando no había sacerdotisas, los colegios sacerdotales eran exclusivamente masculinos, ¿no? Pero en este caso sí. Entonces a esas mujeres que prácticamente las consideraban, como te digo, las representantes de Vesta, de la diosa, y tenía un fuerte papel simbólico. Entonces ellos las elegían muy niñas, una edad que no superaba los 10 u 11 años,
entre 6 y 10 años. Las seleccionaban de esas familias patricias, y esas familias, a pesar de que prácticamente perdían a la hija, porque se internaba después en el palacio, que venía a ser a nivel de monasterio, por decirlo así, claro. El palacio donde se cuidaba el fuego sagrado, que después vamos a hablar dónde estaba, a los pies del Monte Palatino, por ejemplo. Claro. Y en realidad ellas, además de ser vírgenes, que era fundamental, pero claro, a esa edad de 6 a 10 años se supone que tenían que ser vírgenes, ¿no? Tenían que ser de gran hermosura, tendrían que ser perfectas, no podían tener el menor defecto físico aunque no se notara, claro. Y mucho menos, no sé, ser sordas, por ejemplo, mucho menos. ¿Y cómo era que las seleccionaban, por ejemplo? Bueno, como te digo, debían ser vírgenes de padre y madre patricios de gran hermosura, y las seleccionaba el pontífice máximo, no el nombre, sino el mayor, que vendría a ser nuestro papa. Claro. A la edad de 6 a 10 años, y eran sacerdotisas públicas, y realmente constituían una excepción en ese mundo sacerdotal romano. Y cuando las seleccionaban, las separaban de su familia, las conducían al templo, le cortaban el cabello, y cosa extraña, ¿no? Las suspendían de un árbol, a fin de dejar claro que ya no dependía de su familia. Ese era un rito sagrado, un ritual. Que debían cumplir. Y la vestimenta también, no era una vestimenta cualquiera. Porque a ver, ¿cómo era la vestimenta principal constaba de una especie de túnica que se llamaba ínfula, y tenía también otra especie de túnica ya más tipo chal, y una palla que era un chal totalmente. Y la ínfula era esa especie de venda que se usaban los sacerdotes al principio, porque era una manera de, ¿cómo te podría decir?, de distanciarse la piel. La ropa de por sí es una forma de distanciar la piel del entorno, ¿no es cierto? Claro, pero en este caso, primero la ínfula, que era esa especie de túnica que era una venda enorme, y luego llevaban toda la otra túnica y la palla. La de las vestales eran de una lana blanca muy pura, y luego llevaban el sufíbulo, que era una especie de sal, pero para la cabeza, como si fuera un velo, claro. blanco, de lana también, pero de lana finísima, que se usaba durante los rituales y los sacrificios, y debajo llevaban cintas de lana de color rojo y blanco, y esos colores también eran símbolos, claro. Porque el símbolo del color rojo era el compromiso que tenían que tener ellas para mantener el fuego sagrado. Claro. Y la segunda, que era blanco, bueno, el blanco por lo general siempre ha representado la pureza, y en el caso de la religión romana también. Claro. Y la palla, como te digo, era un simple chal largo, que era muy típico en la vestimenta de las mujeres romanas, que se recogía con un alfiler sobre el hombro izquierdo. ¿Y cuáles eran, Carmen, las obligaciones o deberes de las vestales? Ellas tenían obligaciones, deberes, y tenían también grandes beneficios, ¿no? Claro, sí. Yo lo que quería decir, que como estábamos hablando de la vestimenta, que en el Museo de Torlonia, por ejemplo, en Roma se puede ver estatuas, hay muchas estatuas de vestales, pero en ese caso, el de Torlonia, hay estatuas que representan a Vesta y también a las vestales, y son bastante fieles a la imagen que tenían. Ellas, ¿por qué iba a aceptar una familia
tener sus hijas separadas de la familia y que no pudieran darles hijos, nietos, en fin, porque tenían muchísimos beneficios. Entonces, además de que era un honor importantísimo, claro, ser familiar de Vestal, ellas tenían, por ejemplo, viajaban en un carpentum, que era un carro de 2 ruedas, que era cubierto, y precedidas por un lictor que llevaba varas y hachas para infligir castigos a las personas que no respetasen a la Vestal o a sus derechos. Y bueno, uno de los derechos fundamentales que tenía, increíble, tenían el derecho de preferencia de paso, el derecho de que se apartaran todos a medida que iba avanzando ese carro, ¿no? Claro. De manera tal que estaban a la altura del emperador prácticamente en ese sentido, y de los altísimos funcionarios. Claro. Eran las únicas mujeres que disponían de un estatus similar al de los hombres y que podían testar, aún viviendo sus padres, claro, y testar a gente de fuera de la familia incluso, disponer de sus bienes, de su herencia sin necesidad de tutores, porque antes las mujeres podían heredar, pero el tutor era el que decidía. Era el que decidía. De alguna manera no estaban bajo la autoridad de ningún hombre, ¿no? Que eso estaban sí el pontífice máximo, pero solo, pero solamente y bueno, lógico, del emperador, ¿no? Las Vestales tenían incluso algunos beneficios que son increíbles porque eran al nivel propio del emperador. Ellas podían liberar a un condenado a muerte, absorbiéndolo de la pena porque sí, solo con cruzarse en forma casual ¿te acuerdas que hemos visto, lo hemos leído por la historia y lo hemos visto en películas, que los condenados a muerte los llevaban en unas especies de jaulas que atravesaban la ciudad, que incluso eran apedreados, escupidos, en fin. Bueno, se cruzaba en forma casual con esa jaula y le daba lástima del que estaba ahí adentro, o lo que fuera. Ellas solamente con su decisión de liberarlo, ya estaba, no necesitaba más nada. Y es algo extraordinario el poder que tenían. Tenían mucho poder. Bueno, después también ellas eran las conservadoras de los testamentos, porque se consideraba que el templo de Vesta era tan puro que nunca podía haber nadie que se animara ni a robar un testamento para cambiar o cambiar un testamento, en fin. Eran custodias de objetos sagrados y valiosos en el Palladium y de testamentos de personas tan importantes como ni más ni menos que Julio César, que Marco Antonio. Cuando había espectáculos, ellas en las obras de teatro, cualquier otro espectáculo, siempre gozaban de los mejores sitios. Claro. Eran invitadas a los banquetes y a las fiestas más suntuosas de la ciudad. Pero claro, venían las obligaciones. Y las obligaciones, que era lo primero que preguntaste. Bueno, pero está bien que nos hayas dicho los privilegios, porque las obligaciones tenían bastantes también. Ay, sí, por eso, era fantástico, y además tenían que mantenerse vírgenes, porque realmente si no, el castigo era increíble, y ahora vamos a hablar de verlo. Pero la obligación más importante de las Vestales, además de oficiar los ritos de honor a la diosa Vesta, era la de custodiar el fuego sagrado que ardía en el templo de Vesta. Ya hablamos de la importancia del fuego para los romanos, ¿no? Para la religión romana y cómo lo consideraban sagrado. Era un fuego que no era un fuego común, pero no era común la forma en que lo encendían. El fuego ese era encendido usando la luz solar como fuente de ignición, concentrada en un espejo cóncavo. Entonces, cuando se iniciaba, te das cuenta que era bastante difícil iniciarlo, pero después había que cuidarlo para que no se extinguiera.
Hay te escucho y hay mucho de ritual en todo esto, exacto, ¿no? Desde la iniciación de ellas hasta la conservación y el fuego, cómo se va propagando y cómo se enciende, todo eso es todo muy ritualístico, sí, ¿no? Sí. Todo pertenecía a los rituales de la religión, que todas las religiones tienen sus rituales, ¿no? En este caso era un ritual bastante complicado. Ahora, si el fuego se apagaba, ¿qué pasaba? La sacerdotisa la vestal que estuviera a cargo en ese momento, era azotada como castigo por su negligencia, ¿no? Y era azotada realmente, no era 3 o 4 azotes y nada más. Claro. Era un castigo muy serio. ¿Y cuál era el castigo? Que podía dejar secuelas. Sí. ¿Cuál era el castigo más tremendo? El máximo era el mantener relaciones sexuales, porque ellas tenían que ser virginales siempre, ¿no? Claro. Para mantener la pureza. Y bueno, una de las condiciones fundamentales era esa, tener la castidad, el voto de castidad que ellas hacían cuando las iniciaban, que tenía un valor ritual, y desde el momento que se convertían en sacerdotisas, ya ellas dejaban la autoridad de su padre, que el pater familias en Roma era fundamental, y pasaban a ser hijas del Estado. Entonces, cualquier relación que tuvieran con algún ciudadano era considerada incestuosa. ¿Y por qué? Porque es lógico, si eran hijas del Estado y los ciudadanos se consideraban del Estado, eran como si fueran hermanos, diríamos. Claro. Por lo tanto, cualquier relación sexual con un ciudadano, así fuera un noble, patricio, no importaba, era considerada incestuosa. Y el castigo al principio era terrible, porque a ver, ¿qué pasaba? Era la lapidación, sí. Y bueno, y llegaba inclusive a la decapitación. Pero después, como alguien escribió o descubrió que en el ritual no podía haber sangre, fue mucho más terrible el castigo. ¿Qué hacían, porque las enterraban vivas en una cámara subterránea. O sea, enterrar es una palabra que a veces a la gente le parece que es que le tiran tierra encima, no. Claro, no. La hacían entrar a una cámara subterránea, sí. De manera tal que no se derramaba su sangre. El amante sí era ejecutado, el hombre, ¿no? Y ahí le dejaban un pan, un poco de aceite, y no me acuerdo qué más, pero o sea, se iban muriendo... se morían de inanición. Sí, o falta de oxígeno también. Enterrada es como enterrada viva, porque adentro de una gruta, pero vos imaginate que nunca más salían ni con un pan y un poco de aceite, y ya te digo, no sé si era algo de leche o algo así. Y bueno, pienso yo que no debería haber castigo peor, porque iba muriendo de a poco, de una manera atroz, ¿no? Bueno, el hecho es que a pesar de eso, los castigos, solo hay 10 casos documentados en 12 siglos de historia de Roma, ¿no? Así que se supone que era un castigo raramente aplicado. Lo mismo pasa con el castigo raramente aplicado de que se apagara el fuego. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la vestal, las vestales tenían una suma vestal también. Era como, así como dijimos que el pontífice máximo, que sería nuestro papa, ellas tenían... ¿Hola? Sí, te escucho. Una suma vestal que supervisaba las tareas de las vestales y que las mandaba, y estaba presente en el colegio de pontífices. Y si se lee a Tácito, por ejemplo, la vestalis máxima, que se llamaba Occia, presidió el colegio de vestales, fue, diría la papisa, durante 57 años. Claro, un montón. Bueno, una de las cosas que eran importantes también, de los beneficios que tenían,
era que su persona era inviolable, disponían de escolta y herirlas, aunque fuera sin querer, claro. Yo me imagino, suponete, una cosa que me imagino y que va por mi cuenta nomás, que, no sé, fuera pasando el carro y estaban podando un árbol y cayera una rama sobre y la lastimara. Claro. Bueno, era algo involuntario totalmente, sin embargo, era castigado con la muerte del que había hecho caer la rama. Ellas tenían asientos reservados en los espectáculos públicos, ya dijimos, sí. Y participaban en las ceremonias oficiales del Estado. Y la palabra de ella en los juicios era verdadera ya por defecto, no era que era verdadera si la demostraban, no, ya tenían que creer, ya tenía peso. Exacto, y tenían la autoridad, como dijimos, de perdonar al condenado, no solo al condenado a muerte, al condenado, por ejemplo, a la proscripción, al exilio. El propio Julio César se salvó de terminar en la lista de proscriptos del dictador Lucio Cornelio Sila, gracias a la intervención de las vestales. Mira, o sea que imagínate el poder que tenían, ¿no? Claro. Sí, realmente estas vestales que trabajaban, bueno, estaban 30 años de servicio. 30 años. ¿Y cómo se dividían esa etapa, esos 30 años? Esas etapas eran etapas de décadas. Entonces, 10 años estaban para prepararse como novicias. La segunda etapa de otros 10 años era como sacerdotisas. Y la última era como instructoras de las novicias, de las que entraban, ¿no? Sí. Entonces, generalmente el número de sacerdotisas era limitado. Era más o menos 6 para cada una de esas 3 etapas de formación. Y como te dije, a la cabeza de ellas estaba, por decirlo así, la Madre Superiora, la Vestalis Máxima, pero tenía tanto poder que era como una papisa, como digo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellas sobrepasaban los 30 años, podían quedarse como vestal, por supuesto que sí, pero en general se podían retirar y hasta casarse. Ah, mira. Uno puede decir, ay, bueno, ¿qué edad tendrían? Más para esa época, ¿no? Claro. Pero bueno, eran tan cuidadas y siempre tan embellecidas de todas maneras y tan perfectas, que eran muy codiciadas por los hombres. Claro. Querían, después de los 30 años, muchas de ellas se casaron e incluso tuvieron familia. Las ceremonias oficiadas por las vestales, también tenían, así como en muchas religiones se usan el aceite, en la religión cristiana el vino, supongamos, porque decimos, bueno, que Cristo dijo, esta es mi sangre. Claro. En ellas tenían que hacer una salsa que se llamaba salsa mola, o mola salsa. ¿Y en qué consistía? Y la mola salsa consistía en grano que se molía, y solamente lo podían hacer las vestales. Nadie podía moler ese grano, y esa mola salsa se usaba para todos los rituales sagrados. Mira. Y también para los sacrificios públicos. Y con esa mola salsa también hacían pasteles salados para las fiestas, para las ceremonias importantes. Claro, claro. Y si alguna vestal moría, ¿qué pasaba? Que pasaba, lógico, sí. Se buscaba una nueva candidata para sustituirla, pero ahí se saltaban
aquellos pasos que dijimos, porque era muy importante que el número de vestales se mantuviera siempre igual. Claro. Entonces estas candidatas, las suplentes, por decir así, no tenían que cumplir las condiciones habituales, algunas ni siquiera ser vírgenes. En el caso que debieran reemplazar a una vestal que ya estaba en la segunda etapa, que no era novicia, diríamos, era aceptable incluso que se tratara de jóvenes viudas y hasta divorciadas, porque existía el divorcio, mira vos. Mira que con lo estricto que era en esa época, que hubiera divorcio, es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, no olvidemos que las leyes principales provienen del derecho romano, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso sí, después que eran vestales debían mantener su voto de castidad, al igual que todas las demás, ¿no? Claro. Y tener las mismas responsabilidades, tenían que enfrentar los mismos castigos, bueno, no importaba si ellas ya no eran vírgenes, pero se tenían que mantener como vírgenes mientras estaban disfrutando de los beneficios de ser vestales, ¿no? Claro. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Por supuesto que de la historia, pero la leyenda sobre el orden de las vestales nos cuenta que fue creada por el héroe troyano Eneas, que es considerado el padre del Imperio Romano, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el origen de los fundadores de Roma. Rea Silva, o Rea Silvia, como le dicen algunos, fue la madre de Rómulo y Remo. Era una vestal maravillosa, y la leyenda cuenta que Rea Silva fue obligada por su tío Amulio, que había ocupado el trono tras asesinar a su sobrino, que era el heredero legítimo, y obligó a Rea Silvia a convertirse en vestal para asegurarse que no tuviera descendencia, porque si no tenía un príncipe heredero, ¿no? Entonces, como los dioses, decían ellos, eran benévolos, Marte, el dios de la guerra, se encargó de raptar a esta vestal, Rea Silvia, y violarla, forzándola a mantener relaciones sexuales hasta que quedó preñada, tal cual dice la leyenda, y dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Bueno, ante tal falta, Amulio ordenó que Rea Silva fuese castigada, que debía ser enterrada viva y asesinada a los recién nacidos. Pero con la protección de Marte, en vez de sacrificarlos, logró que se abandonaran en la orilla del río Tíber, y Marte es la personificación del río Tíber, lo protege, deja a Rómulo y Remo el cuidado de la loba, que los amamantó, que está cualquiera que haya ido a Roma habrá visto, y el que no fue a Roma lo habrá visto en fotografías, la loba con los gemelos mamando de la misma, ¿no? Y bueno, y se cree entonces que, se cree en la mitología, que Marte rescató a Rea Silva casándose con ella para salvarla del enterramiento en vida. Así que hay toda una historia al respecto con las vestales que va más allá del cuidado del fuego sagrado, ¿no es cierto? Y como ya estamos terminando, te digo que Rea, bueno, significa flujo, con lo cual estaría asociada al espíritu del Tíber, del río Tíber, que era Marte, el dios Marte, ¿no? Claro. Aunque también significa culpable, y aludiría al incumplimiento del voto de castidad al ser violada por Marte. En fin, digamos que la historia de las vestales está llena absolutamente de otros mitos y submitos y de leyendas. Y te digo que las vestales fueron disueltas por el emperador Teodosio el Grande en el año 394, que fue cuando Roma cambió su religión por la cristiana. Entonces, con el cristianismo terminó el Palladium, terminó el Palacio de las Vestales y terminó todo esos beneficios y todas esas obligaciones
y también desaparecieron estas sacerdotisas. Estas sacerdotisas. Una historia realmente muy interesante, como todos los miércoles, Carmen, un placer recibirte y nos reencontramos el próximo miércoles. Te agradecemos, te mando un beso enorme y gracias por siempre traernos en tu columna personajes tan importantes y tan interesantes. Bueno, me alegra. Un beso enorme. Lo mismo para ti y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Carmencita. Vivencias.